Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal, la casa de todos ustedes y mi canal. Soy Jorge Vilke, el que muchos de ustedes llaman el doctor del alma, y tengo el placer de recibirlos una vez más a todos ustedes que tienen oídos para oír y ojos para ver. En la oportunidad de hoy es para compartir información sobre la realidad que hay detrás del caso de María. Pero de todos modos, antes de eso, queremos advertirles a todos que ahora está por llegar el famoso evento que verdaderamente sucede cada 26.000 años, es un cambio muy grande, no lo tenemos claro, pero miren lo que les digo. En cualquier momento va a suceder aquello que algunos hablan de el evento de la simulación del fin de la civilización. Miren lo que les digo, de la simulación del fin de la civilización. Por eso quisiera advertirles a todos que tomaran nota de la primera palabra que yo dije, simulación. Porque todo lo que va a pasar es, en todos los aspectos, un campo de batalla, un teatro de operaciones de batalla en muchos aspectos, como no imaginamos siquiera. Le va a pegar a los dormidos por todos lados. Pero lejos de querer infundir miedo, que es lo que siempre hacen todos los medios, la idea es absolutamente al revés. Que evalúen con claridad todo lo que va a suceder para que tengan la información verdadera, profunda, de su ser profundo, de su discernimiento sobre lo que va a ocurrir para no asustarse con eso. Muy bien, en el caso de María, que refiere a dolor muy poderoso, como muchas veces sucede en la unión de la cadera y el fémur, en esa articulación poderosa, que obviamente es la que recibe toda la fuerza cuando tenemos que oponernos, o más bien hacer fuerza contra una oposición que tenemos en la vida. La vida nos parece que se nos opone por determinadas cosas y las cosas se complican. Y esta articulación, que es la que hace, por ejemplo, siempre ponemos el mismo ejemplo, toda la fuerza cuando empujamos un vehículo, inclusive es una sola la que hace toda la fuerza, porque según seamos diestros o zurdos, empujaremos con una pierna, desplazaremos todo el esfuerzo a una pierna. Y esta articulación es la que transfiere toda la energía desde nuestro pie hasta el vehículo que estamos empujando. Pero siempre los problemas en esta articulación tienen que ver con eso, con la resistencia que tenemos en la vida. Pero obviamente tenemos que ir a la definición, porque esa
articulación entre el hueso coxal de la pelvis y la cabeza del fémur, obviamente, es, por tanto, la unión entre el tronco y las extremidades inferiores, que soporta todo el peso de mantenerme en equilibrio. Pero técnicamente esto tiene varios conflictos involucrados que tenemos que tener claridad. El primero, el que estábamos diciendo, el conflicto de oposición. Después también está el conflicto de vesícula biliar, el conflicto de incesto simbólico y también el de secreto familiar. Pero ya veremos que aquí, en el caso de María, hay varias cosas de estas involucradas, porque obviamente la función de la cadera es el transporte, pero en equilibrio siempre del cuerpo y sus órganos. Permite obviamente mantenernos en pie, soportar y avanzar. La principal función de los problemas allí o de una lesión en la cadera es detener el combate. Se acabó, es suficiente, no puedo más. Esa es la primera articulación que cede en un enfrentamiento frontal entre ciertos animales, por ejemplo, los ciervos y los toros. Miren lo que les digo. Pero el conflicto muy arcaico que hay detrás siempre es el mismo, que es el de mantenerse en posición. En la persona joven normalmente refiere a que quiero luchar y no puedo, pero que soy activo para la lucha y estoy dispuesto y pronto para la lucha. Mientras en la persona mayor se refiere a que no puedo luchar y soporto la lucha que me toca de forma pasiva en general. Pero, como decíamos, los 4 conflictos son de oposición de la vesícula biliar, que tiene que ver con el rencor muy poderoso, es energético, de incesto simbólico y de secreto familiar. Esto es muy importante de entender a cabalidad para abarcar lo que ahora viene con María. Pero el conflicto de oposición tiene que ver cuando dos personas se oponen y se enfrentan en las condiciones que sea, pero adoptamos la posición en esa lucha para resistir en nuestro lugar que fuerza a la cadera. Una oposición real sería me opongo a alguien lisa y llanamente, o una oposición simbólica donde no tengo las mismas ideas, por ejemplo, podría ser política o una oposición activa, que estoy aquí y lucho para determinadas cosas. Pero la oposición pasiva, no quiero ir allí, pero no puedo oponerme ni hacer otra cosa, o no puedo luchar por quien se trata. La vesícula biliar, sin embargo, es un conflicto energético de cólera, de ira, de rabia reprimida, de bronca, de injusticia, de rencor, en un contexto de oposición, como decíamos antes. El incesto simbólico, que ya veremos que también tiene que ver, en este caso real, tiene que ver con memorias de tocamientos, abusos, violaciones en la vida de la persona y obviamente en su cuántica. Y también relaciones de incesto con hermanos, familiares cercanos o simbólicos. Es como si fuese mi hermana, mi padre, mi madre, etc. Pero aquí hay que hacer una nota muy importante,
Y tenemos que tener claro que por nuestra cuántica, nuestra multidimensionalidad, esto del incesto simbólico es 3D, es absolutamente 3D, porque no existe en la realidad. De hecho, hace muy poco tiempo me comentaba alguien mexicano que en el interior de México es algo absolutamente normal el que las personas se casen entre primos, etcétera, sin grandes inconvenientes, como lo era en realidad, miren lo que les digo, en la Edad Media, si es que existió, pero en la Edad Media, o por lo pronto en la realeza, que siempre se hacía esto, y quien se metió en el medio para aplicar el conocido divide y reinarás, fue la Iglesia diciéndole que era incesto y que era pecado. Pero miren lo que les pasa y lo que pasa normalmente aquí. Como ya dijimos en algunas presentaciones, nuestras parejas son la búsqueda de unidad con nosotros mismos. Y entonces, en muchos casos, cuando cuánticamente la persona que tenemos al lado es la unidad con nosotros mismos, ya sea porque es doble cuántica nuestra o es doble cuántica de nuestra pareja en una vida anterior o este tipo de cosas. No existe el incesto y este es el caso de María. También en algunos casos tiene que ver con el secreto familiar, con algo que realmente nunca se dijo en la familia y que puede ser inconsciente, pero puede seguir dentro del clan, buscando resolverse en todo sentido. Entonces, podemos pasar al caso de María, que obviamente tiene varias de estas cosas. Ella es doble cuántico de su hermano, exactamente por 9 meses. María nace en la fecha de concepción de su hermano, primogénito ahora, luego de que muriera su hermano primogénito verdadero. Pero ya van a ver que todo esto tiene mucho que ver, porque también detrás de la historia de María hay secretos muy grandes que, como ya vieron, es la cuarta razón, tener secretos familiares muy poderosos. Y María tiene un secreto muy poderoso porque cuando era pequeña, su tía política paterna estaba llegando al fin, estaba llegando a su muerte, y su madre la viste hermosamente, pese a lo pequeña que era, y la lleva para que escuchara algo que su tía le quería decir. Y su tía le pide que la perdone por lo que ella hizo sin decirle lo que hizo. Y todo el mundo infiere que ella es hija de la tía y no de su madre, que se hizo cargo de esto, porque aparentemente se hizo cargo porque ella era hija de su esposo, con su cuñada. Ya había aquí temas sexuales de ese tipo que no tienen ningún problema, que son absolutamente normales, que suceden, porque hay dobles involucrados que hacen que suceda. Pero esto, obviamente, este tema es un secreto muy importante en la familia. También
su hermano mayor mantiene relaciones con ella durante mucho tiempo, pero María no lo siente, no lo ve mal verdaderamente. Y esto es lo que sucede cuando somos dobles cuánticos, porque las parejas, como les dije, son la búsqueda de la unidad conmigo mismo y nunca hay una unidad tan perfecta como con mi propio doble cuántico. No importa lo que piense la tridimensionalidad y los negocios de la iglesia para separar dentro de los reinados y mandar a los príncipes o a los reyes a casarse con una princesa que vivía a 7.000 kilómetros de distancia y que aseguraba la debilidad del núcleo familiar de la realeza, permitiendo a la iglesia meterse en el medio, como dijimos antes, el ya muy conocido divide y reinarás. Pero todos tendremos claridad respecto a todas estas maniobras, con lo que viene, que dijimos, con el gran evento que se aproxima, y de ahí en adelante sabremos las verdades que no todos conocen, pero que muchos de ustedes conocen o intuyen, porque, como dijimos, tienen ojos para ver y oídos para oír. Ahora, aquí hay más, obviamente, hay mucho más información, porque María pierde a su hermano mayor a los pocos años, lo pierde joven y obviamente a raíz de eso, en el intento que hacemos todos de con nuestra cuántica recuperar a las personas que se fueron, obviamente allí es que ella vuelve a traer, por ejemplo, a su hermano en la persona de su hija, que es concebida muchos años después, en la fecha de muerte de su hermano, y nace 9 meses después. Pero miren lo que les digo, también su nieto es exactamente doble de aquel hombre fallecido, de su hermano mayor fallecido, en la medida de que el nieto, la fecha de concepción es exactamente el mismo día 22, pero 9 meses antes de la fecha de muerte de su hermano, o sea que es doble exacto de su hermano. Miren lo que les digo, aquí está todo absolutamente mezclado desde todos los lugares, porque también sucede algo fantástico que siempre es así, y que resulta en que su hermano, el que tiene relaciones con María en la juventud, también es doble cuántico exacto del mismo día que su tía política paterna, la tía que es verdaderamente la madre de María. Entonces, miren lo que les digo, aquí se están encontrando absolutamente todos los problemas familiares, se están dando cita aquí. Pero María tiene con su primer esposo una oposición fortísima, que además lo compra a su esposo porque es doble cuántico de su hermano fallecido, lo que hace que ella no le haga oposición en realidad a todas las barrabasadas que este hombre le hace, pero este hombre la deja a muy temprana edad sola con su hija y ella tiene que mantener su trabajo
y todo lo demás para poder ocuparse de su hija pequeña y mantenerla, ya que el hombre no se hizo cargo de nada. Pero digamos que se llamaba Héctor, pero obviamente vienen grandes cosas detrás de esto, de la oposición que le hizo Héctor en la vida, otro tema más, otra razón para tener problemas en su cadera, el conflicto de oposición, cuando dos personas se oponen o se enfrentan en determinadas cosas. Pero ella no podía hacerle oposición porque se había vinculado con este hombre gracias a que era doble de su hermano muerto, a quien ella nunca se va a oponer o pelear, aunque sea algo simbólico. Pero ahora, muchísimos años después, ella se junta, miren lo que les digo, porque la vida es así de perfecta, ella se junta con su actual pareja en la misma fecha, su aniversario es de la misma fecha que su casamiento con este muy comentado Héctor, y entonces, obviamente, todo cuadra perfectamente para que María tenga un conflicto de oposición, un conflicto de cólera, de bronca, de vesícula biliar, también el de incesto simbólico y el de secreto familiar. María tiene las 4 razones para tener problemas en la articulación de la cadera, cosa que tiene. Pero vean qué interesante, porque esto vamos a verlo cada vez más seguido. El nieto de María, que nace el mismo día 22 que falleció su hermano, pero 9 meses antes, léase en la fecha de concepción de la muerte del hermano, 9 meses antes, un pequeño niño le dice a ella permanentemente: te amo mucho. Y si ella lo apura para salir o algo por el estilo, le dice: yo hace 20 años que te espero. Como nota final, al terminar la consulta, como siempre sucede, María se levanta y camina sin registrar ningún dolor, porque como siempre les decimos, esto es cuántico verdaderamente. Se levanta y camina sin tener ningún dolor en la articulación izquierda afectiva que la tenía, y nos dice con alegría: tengo que volver a aprender a caminar sin bambolearme y sin que me duela. Pero además, miren lo que les digo, también bajamos con María una escalera y ella se sorprende porque dice: estoy bajando con mi pie izquierdo y el derecho alternadamente, a diferencia de lo que hacía normalmente, que era solo bajar con el derecho. Y es lógico recibir el
peso del movimiento en la cadera que tenía bien y que no le dolía, pero ya 2 minutos después de la consulta puede bajar perfectamente con ambos pies sin problema. Todo esto es lo que tenemos que entender y tomar nota, porque la era que viene después de este gran evento nos va a proporcionar una época rebosante de amor. Gracias, gracias, gracias.